Reporte 100. Este fin de semana nos encontramos con un análisis bastante puntual del especialista en políticas de salud, Javier Tello, quien hace pues bastantes precisiones y a quien le agradecemos que nos tome una llamada esta mañana. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Tieso, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de coincidir contigo para que nos hables un poco de lo que escribiste, publicaste en tus redes sociales, porque esta discusión, digamos, y esta es una opinión personal, se ha politizado, Javier, pero más allá de lo que está politizándose, ¿cuál es la realidad? ¿Qué tendría que suceder en México o en cualquier otro país del mundo para que este fármaco, por ejemplo la vacuna contra COVID de Pfizer, pudiese encontrarse a la venta libre en una farmacia? Sí, mira, es muy interesante porque además de que sea politicado, es un falso debate. O sea, nos estamos peleando por algo que no es. En este momento, la vacuna de Pfizer, BioNTech y seguramente la de Moderna ya en los Estados Unidos son las únicas dos vacunas que cuentan con lo que se llama autorización de uso de emergencia. Esto es completamente distinto al registro sanitario completo que necesitas tú para poder importar o comercializar un producto en un país. Para que esta vacuna pudiera ser vendida de manera libre en las farmacias con una marca comercial como otras vacunas que ya hay en México, necesitan tener un registro sanitario completo. Y este registro solamente se los pueden dar cuando hayan terminado de cumplir una serie de requisitos que no cumplen en este momento. ¿Por qué? Porque estas vacunas se encuentran en investigación todavía. Hasta hace algunas semanas todavía se estaban administrando dosis para los estudios de fase 3 y los pacientes que están en fase 3 van a estar en observación durante muchos meses. Los estudios no han terminado. Vamos a llamarle, entre comillas, experimentales. Son vacunas experimentales, pero como han dado buenos resultados y hay una emergencia, se permite que se puedan utilizar como lo marca la Organización Mundial de la Salud. Y en este sentido, ningún laboratorio tiene una presentación comercial disponible para vendérsela a nadie en el mundo. Es decir, ha habido una discusión basada en cuestiones morales, políticas y de derechos, pero no se han dado cuenta que con o sin, entre comillas, el permiso del presidente, pues no puedes comprar nada, porque nadie te lo va a vender, ¿sí? ¿Sería esto entonces, por ejemplo, supongo escuchaste ayer el mensaje que da el presidente López Obrador y precisamente en esta discusión que se ha tornado como si todo se tratase del permiso del presidente, cuando bien nos señalas no se trata de eso, pero él dice, si hay empresas privadas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, adelante, pueden hacerlo. Pero entonces, para que esto sucediera, ¿cuánto tiempo falta, Javier? O sea, es decir, ¿cuánto tiempo falta de pruebas aproximadamente? Tú en tu calidad de experto estimas que esto pudiese ser una realidad, es decir, ¿cuánto falta más para probar las vacunas y que entonces, por ejemplo, empresas privadas puedan comenzar a hacer la compra de estos fármacos? Antes que nada, un detalle, ¿eh? El presidente dijo, no nos vamos a oponer. Bueno, gracias, señor presidente, pero no pueden oponerse. O sea, no hay manera de que un gobierno lo impida. Si cumples con la ley y cumples con tu registro sanitario, puedes hacerlo. Si no cumples con tu registro sanitario, no puedes hacerlo. No es cuestión de permisos, es cuestión de que así es la ley. Ahora, para tener un registro sanitario, un trámite normal te lleva aproximadamente de 6 a 9 meses cuando se tiene todo completo. Yo no creo que muchos de estos estudios clínicos y evidencia y todo lo que se requiera vaya a estar listo, acelerándolo. Si los laboratorios se interesaran en hacerlo, no va a estar listo hasta antes de que terminara la primavera o lo que sea. Y luego comenzar realmente los trámites sobre cosas que aún no se conocen en México porque no se conocen en otros lugares del mundo. Yo personalmente no creo que vayas a tener una presentación comercial disponible para las vacunas porque, insisto, los laboratorios no tienen los inventarios en este momento para eso en todo el año entrante. Ahora, Javier, desde la perspectiva de salud pública, porque tú también eres especialista y consultor en temas de salud, ¿qué es lo que debería de hacerse? Es decir, ¿te parece adecuado el hecho de que, supongamos en un escenario hipotético en el cual puede comenzarse ya a haber una venta en farmacias para el libre acceso de la vacuna, pero es decir,
Gobiernos como Estados Unidos están implementando la idea de que sí, probablemente en vacunas se pueda vacunar en farmacias, pero tampoco va a haber un cobro por la vacuna. La idea está en la idea de la universalidad y la gratuidad de este fármaco. ¿Qué es lo correcto para pensar en que al país le conviene tener un mayor número de personas inmunizadas en el menor tiempo posible? ¿Y cuál es la estrategia correcta para tener estos cuadros de vacunación lo más rápido posible? Bueno, es que esa es otra discusión muy interesante. Primero que nada, en los Estados Unidos no es que lo vayan a tener una venta libre, no. El gobierno de los Estados Unidos ha celebrado contratos directamente con muchos proveedores. Los más visibles son las cadenas de farmacias y seguramente que la gente que no lo entendió cree que lo va a poder ir a comprar a la farmacia. No claro. Es así. Lo que ocurre es que el gobierno de los Estados Unidos está enviándole vacunas a la gente que sabe vacunar y que está cerca de la gente. En una primera etapa lo está haciendo con los hospitales universitarios, hospitales privados, hospitales públicos, etcétera, y después se las va a enviar a las administradoras de servicios de salud, a las aseguradoras, y va a poner un canal de administración a través de las farmacias. ¿Por qué? Porque las farmacias tienen decenas de miles de establecimientos donde ya saben ellos aplicar inyecciones, vacunar y tener una cadena fría. Este trato, esta colaboración público-privada es lo que necesita México, yo creo. O sea, lo que en este momento estamos viendo es que la capacidad logística del Estado mexicano se está poniendo a prueba. Solamente sabemos que hay 300 personas en este momento, son las únicas que sabemos, que están capacitadas para aplicar la vacuna en México, y vamos a necesitar a decenas de miles de vacunadores. ¿En dónde lo vamos a hacer? Si en México se abriera este tipo de contratos donde el gobierno permitiera que la vacuna gratuita y oficial fuera administrada por particulares, tendríamos una cobertura muchísimo más rápida, porque entonces la vacuna el gobierno se la entregaría a cadenas de farmacias, hospitales privados o todos aquellos que tuvieran una certificación. Nadie está diciendo que se haga de manera irresponsable, ¿sí? Y que vayan y que se lo entregaran a alguien certificado y que estas personas pudieran aplicarlo de manera gratuita en donde fuera. Todo el mundo tiene acceso caminando en México a un lugar en donde puede tener un centro de administración adecuado. El caso es nada más que el gobierno quisiera hacerlo. Ahora, me surge la duda, Javier, y me dirás tú, en el caso de Estados Unidos hablamos, como bien dices tú, de cadenas de farmacias que tienen unos centros pues bastante robustos, bastante especializados, con refrigeradores, con una cuestión, o sea, bastante avanzados en comparación con lo que nosotros podríamos pensar en México, que proliferan, por ejemplo, las farmacias pequeñas, similares, que tienen consultorios adjuntos. ¿Habría la manera de hacer una colaboración público-privada para que estos espacios, estas farmacias de cadenas que tienen instalaciones mucho menos robustas en cuanto a tecnología, pudieran participar en la aplicación de la vacuna? ¿Lo es posible el hecho de que en esta colaboración, por ejemplo, se capacite a los aplicadores o se otorgue la maquinaria necesaria, por ejemplo, para resguardar en la temperatura necesaria los medicamentos, etcétera? Mira, contestándote rápido, sí. O sea, la respuesta es sí, porque al final en la cadena fría lo único que tú tienes que hacer, o sea, una vez que ha sido descongelado este producto, y sobre todo hay que recordar que vienen otras vacunas que no van a requerir congelación, tú puedes en ese momento hacerlo como se ha hecho siempre con cadenas de frío normales, ¿no? Y para el caso de las entregas primarias, acuérdate que tenemos también cadenas importantes en el país en donde esto puede hacerse. Entonces es solamente cuestión de tomar el tema e implementarlo. El problema, yo creo, Tircio, es que esta plática la debimos haber tenido hace meses, ¿sí? Claro. No ya cuando tenemos realmente las vacunas aquí, porque si todo esto hubiera estado listo, ya tendríamos en este momento a miles de personas que estuvieran perfectamente entrenadas y tendríamos la maquinaria muy bien lubricada para que esto sucediera. Pero lo que ocurre es que apenas tenemos una semana discutiendo este tema y creo que eso nos lleva a un retraso. ¿Cuáles son para ti, Javier Tello, especialista en temas de salud, consultor en materia de salud y de política? ¿Cuáles para ti serán los principales retos a los que se enfrentará México en este proceso de vacunación? Y pensando en ellos, ¿cuándo crees que se logrará
pues vacunar por lo menos a esa cifra que se aspira de 1/4 de la población para que la transmisión comunitaria del virus pues tenga un menor impacto? No, tenemos que vacunar el 70% de la población, Mira. no a 1/4. Necesitamos el 70% de la población. 70% de la población adulta y susceptible son alrededor de 90 millones de mexicanos. Y 90 millones de mexicanos, vamos a suponer que solamente a la mitad de ellos les aplicaras vacunas de 2 dosis y el resto vacunas de 1 dosis o lo que sea. Tú no pienses en menos de 150 millones de inyecciones que tienen que aplicarse durante un año. Es un esfuerzo absurdo, titánico. Son 320,000 o el número que le quieran poner de aplicaciones diarias. Entonces, lo que hemos estado viendo hoy es que el gobierno mexicano ha tenido la capacidad logística de administrar 3,000 y no más de 3,000 dosis diarias. Con esa cifra, anoche el mismo presidente hizo su cálculo para poder tener, multiplicando 3,000 dosis diarias, poder llegar a los 700,000 personas a finales del mes de enero, que serían los trabajadores de la salud. Eso está muy bien. Ahora nos van a faltar más de 89 millones de personas. Entonces, creo que es el momento de comenzar a ver cómo vamos nosotros a poder incrementar esta capacidad de fuego, porque si no nos vamos a quedar cortos en la parte más difícil. La parte menos complicada es la negociación e ir y comprar vacunas, ¿no? Eso, bueno, ponte abusado, haz una buena negociación y paga y vas a tener vacunas, seguramente. El problema es cómo vacunas a 90 millones de adultos, algunos de ellos 2 veces. Pues será sin duda un reto titánico, como bien lo describes, y ya veremos de qué están hechas las autoridades mexicanas y su capacidad de respuesta para implementar este plan de vacunación. Pero bueno, Javier, te agradezco mucho, Javier Tello, especialista en políticas de salud, que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Me da mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Reporte 100.